siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo hice todo por mí, mi Jesús, diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, cántala. Y es santo, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural. Yo lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. En cada clavo, traspaso, cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí, y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, porque tu amor es santo. Oh, y mi gloria es su amor está en este lugar. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, ámalo, es santo y es sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural, Él nos amó hasta la muerte.
trabajo ya paró, el martillo del obrero, su barullo ya cesó. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Es la última noticia, Jesucristo ya volvió. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Qué alegría es volvernos a encontrar, qué alegría es poder reunirnos y gracias a la tecnología podemos compartir estos tiempos y podemos sentirnos un poquito más cerca. Queremos pedirte, como siempre lo hacemos, que compartas la transmisión para que la palabra de Jesucristo pueda llegar a más hogares, que te tomes un tiempo y la compartas en tu perfil de Facebook. Queremos recordarte que los días martes a las 20 horas, los días jueves a las 20 horas y los sábados a las 19 tenemos nuestras transmisiones online. Así que los esperamos a todos, compartan la noticia, inviten a otros a sumarse, porque allí en donde estamos también podemos ser un instrumento en las manos del Señor para compartir este maravilloso mensaje que nosotros un día hemos recibido. Prepara tu corazón, prepara tu mente para recibir todo el consejo de Dios. Sin más, damos lugar al obispo de la Santa Iglesia del Señor, el doctor Edgardo Norberto Montenegro. El Señor bendiga a su siervo. Muchas gracias, Pastor Pablo. El Señor lo bendiga. Muy amados del Señor y también míos, paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean en vuestras vidas y en vuestros hogares. Me place en esta hora estar nuevamente junto a ustedes, porque en realidad creo que esta tecnología que Dios nos ha permitido incorporar al ministerio nos hace estar cerca. Y me siento tan cerca, como les dije la vez pasada, es como si los tuviera a todos aquí delante de mí. Gracias a Dios por todo. Bien, amados hermanos, y vamos a ir directamente a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y vamos a leer las Sagradas Escrituras, comenzando desde el versículo 22 hasta el 27 inclusive. San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22, como dije, hasta el 27 inclusive. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Palabra de Dios. No puedo comenzar este sermón sino a través de observar la persona del Señor, que Él se encontraba en un cuadro que podríamos decir fue para Él de todos los días. Aquí vemos al Señor con la gente, junto a las personas, es decir, junto a todos, sin excepción. Nunca nos olvidemos que el Señor no hace acepción de personas. Tanto vale para Él uno como otro. Pero me imagino ver al Señor en medio de las personas que lo admiraban, que lo seguían, que lo escuchaban. Creo que para estas personas era un placer estar junto al Señor. Y sin ningún lugar a dudas, creo que la reciprocidad se aplica en esta situación, en este cuadro de situación. Sí, porque también al Señor le agradaba estar junto a todos aquellos que se acercaban a Él. Y ¿saben una cosa? Tengamos presentes lo que el Señor nos dice en su palabra: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que encontramos en sus palabras también sus actitudes, sus formas, sus maneras, sus costumbres. Así que podríamos decir que fue natural y propio para el Señor estar entre las personas, así como en esta hora Él lo está. No hay ninguna duda de eso. Así como Él estuvo antes, también está entre nosotros. Y Él no hace acepción de personas. Como les dije en los renglones anteriores, para el Señor tanto vale uno como el otro. Así que qué lindo es saber de que el Señor está en nuestro medio. Oh sí, pues así lo dice el Señor: donde hubiere tan solamente 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y qué bueno es saber de que somos varias veces, cientos o miles, los que estamos reunidos en su nombre en esta hora. Por lo tanto, el cuadro de situación es exactamente el mismo. Qué lindo es saber que en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero decir que si miramos nuestra derecha, yo sé que el Señor está a mi derecha. Pero si miras y observas tu derecha, el Señor también lo está. Allí donde tú estás, donde están reunidos en el seno de vuestros hogares, el Señor está. Su persona, su presencia. Y así como lo estuvo aquí, junto a sus discípulos, junto a aquellas personas que lo amaban, realmente si estamos todos reunidos en esta hora,
es porque por sobre todas las cosas amamos al Señor. Qué lindo poder decir que el Señor está junto a todos, sin excepción. Ninguna duda cabe de que Él no tiene preferencia por nadie. Oh sí, el Señor sin ninguna duda que le ama tanto a usted como a mí. Esto es así. Quiero subrayar esto. Nadie goza de ningún favoritismo, sino que el trato que el Señor nos dispensa, la atención que el Señor nos dispensa, es para todos, por igual, de la misma e idéntica manera. Por más que uno se llame como se llame y sea quien sea y cumpla la función que cumpla, estamos, como a mí me agrada decirlo, estamos alineados en un pie de igualdad. Qué lindo es eso, saber que estamos alineados en un pie de igualdad. Así el Señor nos mira, nos contempla, nos trata, y como con ellos, también en esta hora con nosotros, sin ningún lugar a dudas. Para que nos quede claro, el Señor no tiene preferencia por nadie. Claro, amada y amado que me estás escuchando en este momento, el Señor te ama tanto a ti como a mí. No hay ninguna diferencia. El Señor nos mide a todos con la misma vara. Así que sin ningún lugar a dudas que así como ayer Él estuvo junto a todos ellos ahí que estaban en la ribera, así también el Señor lo está con nosotros en esta hora. Y qué lindo saber que el Señor nos está visitando. No solo el Señor nos visita en este momento aquí en el altar, sino que también está visitando tu hogar. Qué lindo es saber que el Señor ha posado en tu hogar. Es que a veces no nos damos cuenta, ni siquiera lo tenemos en el pensamiento, pero tenemos que bajar a la realidad. Esta es la realidad. Así como el Señor estuvo con ellos, también está con ustedes y está con nosotros en este lugar. Esto es hermoso. Qué lindo es saber de que el Señor nos trata a todos por igual. Así que fue así que luego de haberlos saludados a todos y de haberlos despedidos, es algo que yo acostumbro a hacer normalmente, no que acostumbro en tiempo presente, que podría decir sin temor a equivocarme, también lo hube hecho en tiempo pasado. Siempre me agradó saludar personalmente a todos mis amados hermanos. Es algo que recibí del Señor como enseñanza, la importancia de ese contacto físico, de esa sonrisa, de prestarles atención, de poder escucharlos y de que ustedes puedan también escucharme e irse de regreso hacia sus hogares con una bendición especial. Así obraba el Señor, los saludó y los despidió. Así lo hubimos leído. Y les dijo a los discípulos, suban a la barca. Se ve que el Señor, está claro, lo que tenía por delante era toda una planificación. Siempre me agrada decir que el Señor no es ningún improvisado. Él no improvisa nada. Él tiene todo planificado. Y seguramente que esto lo hubo hablado con sus discípulos y les dijo de manera concreta, suban a la barca y vayan delante de mí a la otra ribera. ¡Qué lindo! Eso demuestra de que hay un trabajo en equipo. Y qué bueno es pertenecer a ese equipo. Es que Dios nos llamó para integrar
su equipo, somos parte del equipo. Dios no deja afuera a nadie. El Señor no se desentiende de nadie. Él no le resta importancia a nadie. Todos los discípulos gozaban del mismo afecto del Señor. Amada y amado, quiero decirte que tú también gozas del mismo afecto que puedo llegar a gozar yo de parte del Señor. El mismo afecto que el Señor les tributó a sus discípulos, quienes integraban su equipo en ese momento. Andando los años, hoy nosotros estamos integrando el mismo equipo. Ese equipo de trabajo no se disolvió, todo por el contrario. Es un equipo que se fortaleció a través del tiempo, pues Dios ha enviado al Espíritu Santo, el cual está acompañándonos. Él, el Espíritu Santo, como pastor de la iglesia de Cristo, es el que nos pastorea, y como a mí me agrada decirlo, y me lo habrán escuchado decir reiteradamente porque me agrada y lo digo del corazón. Es Él el que nos contiene, el que nos direcciona, el que nos lleva a Cristo y nos trae de Cristo su palabra, para que mediante su palabra podamos ser exhortados, edificados y consolados, bendecidos. El Señor es el que nos traza el camino. Oh sí, no improvisa nada el Señor. Aquí ya el camino estaba trazado. Y les dijo a sus discípulos: suban a la barca, vayan delante de mí a la otra ribera, que luego yo los alcanzaré. Qué lindo saber que siempre el Señor va a estar. Ahora, qué bueno es que el Señor también denote confianza en nosotros, sus discípulos. Aquí queda muy claro que el Señor confiaba en las aptitudes y en las actitudes, las dos cosas, las aptitudes y las actitudes de sus discípulos, porque Él les dio ese marco amplio de libertad y les dijo: vayan delante de mí, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Qué bueno es saber de que el Señor estaba intrínsecamente unidos a ellos y ellos intrínsecamente unidos al Señor. Vayan delante de mí, que yo los alcanzaré. Vayan a la otra ribera, hagan lo que tengan que hacer, yo los alcanzaré. Seguramente no hay ninguna duda de eso, que del otro lado, en la otra ribera, había gente esperándolos. Seguramente que esto fue así. Qué lindo es ser usado por el Señor. El Señor quiere usar nuestras vidas. No nos tiene dentro de su equipo para que seamos de contrapeso. Dios no nos llamó para que seamos de contrapeso, todo por el contrario, para que podamos ser útiles. Y Él nos ha capacitado, Él nos ha instruido, el Señor nos ha acompañado, nos ha llamado para que realmente le podamos servir. Y Dios, el Espíritu Santo, pastor de la iglesia de Cristo, nos ha preparado para que podamos servir al Señor como Él quiere ser servido, como Él merece ser servido. Así que los discípulos no le dijeron nada contrario al Señor, sino que realmente ellos sabían que si el Señor les había brindado o dado o indicado ese direccionamiento a seguir, ellos no pusieron en tela de juicio nada. Para ellos estaba claro que 2 más 2 siempre iban a ser 4. Así que se subieron a la barca y comenzaron a bogar mar adentro. Iniciaron ese viaje. Así que ya prácticamente se iba haciendo de noche. Así que mientras ellos iban navegando mar adentro, notamos que el Señor, así lo hube leído usted conmigo, el Señor
se fue a orar solo. Seguramente que el Señor fue a orar por ellos, porque tal vez algo iba a pasar. Qué lindo es saber de que el Señor nos cubre en oración. Sí, Él intercede ante el Padre. Qué lindo saber que el Señor es nuestro mediador, nuestro intercesor, el que habla con Dios Padre a nuestro favor. Estoy seguro de que el Señor sabía, no me cabe la menor duda, de que el Señor tenía por sobreentendido de que algo iba a suceder en medio del mar. Y no solo en medio del mar, sino también en medio de una profunda oscuridad. Así que hube leído así en su palabra, usted también conmigo, de que el Señor se fue a orar solo, sin ningún lugar a dudas. Así lo creo, así lo entiendo. Ante la situación, como les dije, nada sorprende al Señor. El Señor tiene todo planificado. Así que el Señor sabía de que algo iba a acontecer en medio de ese mar. Así que fue a orar solo fue a orar. Y estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido, por eso que lo quiero volver a repetir como para subrayarlo. El Señor fue a orar por ellos. ¿Saben? Sin ningún lugar a dudas que el Señor sigue intercediendo por ti y por mí. El Señor no nos deja librados a nuestra suerte. Oh, no nos deja librados al azar. El Señor tiene nuestras vidas bajo su control. Cuando decimos que el Señor tiene el control de las cosas, es porque Él tiene el control de verdad. Las cosas están bajo su control. Un pajarito no cae a tierra si Él no lo permite. Así que imagínense si el Señor centra su atención y le da valor a esa pequeña avecilla y no cae a tierra si Él no lo permite. ¿Cuánto más nosotros, que gozamos de su estima, de su favor? Somos sus discípulos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo. Así que nada ha de quedar librado al azar. Quiero decirte que nunca quedará tu vida, nunca quedará tu hogar, nunca quedará tu familia librada al azar, sino que el Señor tendrá siempre amplio control de todos tus seres queridos, de ti mismo. El Señor cuida la familia porque todos integramos nada más y nada menos que su propia familia. Y cuando decimos su propia familia, estoy hablando de la familia de Dios. Dios cuida a su familia. Qué hermoso es eso. Tener esa seguridad, esa certeza, esa convicción de que eso es así y será siempre así. Qué lindo. Porque Dios tiene propósitos con su familia, Él tiene propósitos claros y bien definidos, como tenía un propósito con estos sus discípulos. Así que, sin ningún lugar a dudas, que cuando el Señor interviene, siempre pasan cosas. Y qué bueno es saber que cuando pasan cosas, siempre el Señor va a intervenir. Qué bueno es tener esa certeza, esa certidumbre de fe, de confianza, saber que el Señor va a intervenir. Yo eso lo puedo decir basado en mi propia experiencia, a través de mis largos 47 años de ministerio. Cuando tuvimos situaciones que realmente orillaban el marco de la angustia, de la desesperación, de la incertidumbre, allí veíamos la mano del Señor obrando a nuestro favor. Por eso que tengo varios libros escritos que quiero recomendarlos para que usted pueda leerlos. El primero de ellos es El Defensor.
Y el segundo de ellos es ayuno para la batalla. Y el tercero, parar de sufrir o aprender a sufrir. Son libros que están escritos en base a experiencias propias de que la mano del Señor haya sido clara y notoria, tendida a nuestro favor, ayudándonos y estando en los momentos de mayores dificultades. Así que quiero dejar claro eso en tu vida. Seguramente que vas a atravesar dificultades, pero tienes que tener en claro que nunca el Señor te dejará librado al azar, sino que siempre el Señor tendrá tu vida y la vida de los tuyos bajo control. Y eso es lo que nos da garantía, nos da seguridad, nos da mucha tranquilidad. Así que creo que si suceden cosas, la actitud del Señor, la intervención del Señor va a ser una intervención importante, significativa. Y qué lindo cuando el Señor interviene en nuestras vidas de esa manera importante, significativa, de esa manera clara, de esa manera contundente, como para que no quepa duda de nada de que si realmente pudimos atravesar tal o cual situación fue su mano fuerte, la disposición de su corazón para asistirnos y para sacarnos adelante. Saben, yo no conozco vuestras vidas, no conozco vuestras familias, pero tal vez sucedan cosas importantes en sus vidas. Y qué bueno es que si realmente están sucediendo cosas importantes, más allá de cómo las podamos nosotros adjetivar, si podamos creer que son situaciones buenas o si son situaciones malas. Pero lo importante es que tanto para una situación u otra, siempre el Señor va a estar allí atento, simplemente porque Él es el mismo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor es el Señor. Así que si obró como obró en el día de ayer, también obrará en este nuestro presente y también en el futuro. Si es que tenemos un futuro, porque estamos esperando la venida del Señor por la iglesia, lo que comúnmente llamamos, y de eso ya les hube hablado en forma profusa, acerca del arrebatamiento de la iglesia. Así que el Señor es el mismo. Tenemos que tener esa certidumbre, esa confianza, estar fortalecidos en fe, que el Señor no cambiará. Así como afectó la vida de estos discípulos, la vida de todos aquellos que nos antecedieron en la vida, de la misma manera su intervención afectará nuestras vidas. Él afectará tu vida para bien, para más y para mejor. Siempre su diestra será tendida para sostenerte. Siempre su brazo de acompañamiento para ayudarte, para hacerte sentir que no estás solo, que no estás desamparado, sino que la compañía del Señor es esa compañía verdadera, valga la redundancia, de un verdadero amigo. Eso es el Señor de nosotros, un verdadero amigo. Así que el Señor, más allá de las circunstancias que puedas estar atravesando, siempre el Señor va a afectar tu vida, sin ningún lugar a dudas, supliendo tu necesidad, o sí, otorgándote aquello que tal vez esté escaseando. O sí, tal vez esté escaseando la paz, tal vez esté escaseando la salud, tal vez esté escaseando la liberación y tal vez no nos sientamos seguros de nuestra salvación. Pero esta es una hora especial donde realmente el Señor quiere confirmarnos y reafirmarnos en su camino, en esta fe que una vez fue dada a los santos. ¿Sabe?
Ahí estaban los discípulos navegando mar adentro en medio de la inmensidad de la noche. Y nos refiere la Sagrada Escritura que ya la hora había avanzado. Era la cuarta vigilia, así lo leímos textualmente. Era la cuarta vigilia de la noche, algo así como las 3 de la madrugada. Así que podríamos decir que ellos comenzaron a bogar mar adentro alrededor de las 6, 7 u 8, y ya estamos hablando de las 3 de la madrugada. Ya llevaban varias horas navegando y las cosas ellos no la estaban pasando para nada bien. Vivían en ese momento un momento complicado, un presente complicado. Realmente se desató una gran tormenta. Y realmente hoy, con los medios modernos de navegación, yo he tenido la oportunidad de navegar el océano con embarcaciones de gran porte y con otro tipo de embarcación ya no tan de gran porte, y realmente es impresionante sentir, porque no solo uno ve, sino que siente la fuerza del mar, la fuerza de las olas. Realmente las embarcaciones se mueven, la potencia del mar. Así que en aquel entonces ellos tenían una embarcación rudimentaria. Era real, la tecnología ellos todavía no la disfrutaban, no la conocían. Así que se movían simplemente a fuerza de brazos, remaban simplemente. Podríamos decir que esa embarcación no era más que una cáscara de nuez flotando en medio de ese mar. Y en medio de las olas y del viento, y vientos huracanados, y una densidad profunda en cuanto a la oscuridad, estaban viviendo un tiempo, sin ningún lugar a dudas, un tiempo malo, donde aparentemente ya no había solución. El naufragio se avecinaba, sin ningún lugar a dudas. Parecía que el mar se los tragaba vivos. Como hoy se conoce, temían ellos una vuelta de campana. Sí, una vuelta de campana. Y si eso sucedía, bueno, ahí se terminaba todo. A veces esos vientos, a veces esa oscuridad nos aborda, nos anega. A veces pasamos por situaciones difíciles. Hasta llegamos, muchas veces han venido al consultorio y me han dicho: reverendo, basta para mí. Claro, es que llegaron al límite de sus fuerzas, de sus capacidades, del poder absorber la situación que los estaba maltratando. Estaban realmente esas personas pasándola mal, como los discípulos en alta mar. Sí, así que podríamos decir que las cosas no andaban bien. Y hubimos leído de manera concreta y taxativa que el viento les era contrario y una verdadera tempestad los azotaba. A veces nos sucede eso. Los vientos nos son contrarios. Nos esforzamos, luchamos, como que la vamos remando y la vamos remando, pero el viento nos estaba jugando un papel contrario. El viento, dice, les era contrario. Así que no tenían probabilidades de salir airosos de allí. A veces nos puede llegar a suceder exactamente lo mismo. Los vientos de la vida nos son contrarios y luchamos a brazo partido y tratamos por todas las formas y maneras de salir adelante, y pareciese que estamos allí como enterrados en una cuneta donde
las ruedas solamente giran en el mismo lugar y no podemos avanzar, no podemos salir de esa situación. Y a veces bajamos los brazos. Tuve que atender a muchas personas así en el consultorio que estaban realmente angustiadas, deprimidas. Ya les vuelvo a repetir, basta para mí, reverendo. Pero gracias al Señor que en ese momento la mano del Señor fue notoria, fue clara, fue la mano que se tendió para ayudarlos, para sacarlos de ese pozo de la desesperación. Claro que sí, más allá de que no la estaban pasando para nada bien, y más allá de que vivían ese presente complicado, el Señor a la hora de la verdad, ahí estuvo. Y eso lo vuelvo a repetir en nuestra propia experiencia, porque nos cupo las generales de la ley. No fuimos exentos ni eximidos de nada. Tuvimos nosotros que pasar por estas experiencias y estas vicisitudes que pasaron los discípulos y que tal vez tú estés pasando. Pero por lo que vimos en la lectura de la Sagrada Escritura, y Dios no es hombre para mentir, pues su palabra es viva y verdadera. Así también la manifestación del Señor en nuestras vidas fue real, contundente, ayudándonos para que pasemos y lleguemos a la otra ribera. ¡Qué lindo! Así que, más allá de que ellos estaban viviendo un tiempo que podríamos decir ya las posibilidades se habían agotado, y tal vez tú estés viviendo un tiempo parecido, donde crees, donde entiendes que las posibilidades están ya agotadas, disipadas, donde ya no tienes una oportunidad. Yo creo que realmente nos tendríamos que formular una pregunta. Ese estado de desesperación y de angustia que nos llevó a entender, a suponer de que estaba todo perdido, ¿habrá sido tan así? Y trayendo ese pasado a este presente, a tu vida, ¿será hoy tan así? Cuando ya no había esperanzas, algo sucedió. Cuando allí ya estaba, podríamos decir, a la usanza de una expresión común, cuando la suerte ya estaba echada, algo sucedió. A lo mejor estás pensando exactamente lo mismo, que ya tienes la suerte echada, pero quiero decirte que así como algo sucedió en aquel entonces, pues algo está por suceder y algo va a suceder en el día de hoy, en este momento. ¡Oh sí! ¿Qué sucedió allí en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de ese viento huracanado, en medio de la nada, en medio de esas olas de 2-3 metros de alto, adentro de esa cáscara de nuez, porque no era otra cosa que eso? Sucedió que de repente el Señor apareció caminando sobre esas aguas embravecidas. Sí, el Señor se hizo presente en medio de la tormenta, en medio de ese tiempo embravecido. Así que quiero decirte en esta hora, el mismo Señor Jesucristo es el que se hace presente en tu hogar, en tu vida, en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de ese atolladero en el cual te encuentras. El Señor no se desentendió ni de ellos, ni tampoco de ti. Ahí estuvo el Señor para poner las cosas en su orden de vida. Oh sí, se acercó el Señor a ellos. Y sin ningún lugar a dudas quiero decirte que hoy el Señor se acerca a ti. El Señor está allí donde tú te encuentres. Así como se acercó de repente sin que ellos lo esperaran siquiera. A veces nos sucede exactamente lo mismo
cuando menos lo esperamos, es cuando ahí el Señor está presente. ¡Qué lindo! Se acercó a ellos como se acerca sin duda a tu persona en esta hora. Y saben una cosa, cuando ellos le vieron, en vez de alegrarse, se turbaron. Y eran personas que estaban acostumbradas a estar con el Señor. Conocían su figura, su estampa. Caminaban con Él, comían con Él, dormían con Él, iban con Él, salían con Él, regresaban con Él. Sin embargo, en ese momento no le conocieron. Muchas veces también somos propensos a desconocer la persona del Señor. No nos damos cuenta, como que no lo tenemos en cuenta. Ellos no lo tuvieron en cuenta para nada en medio de esa situación difícil. No lo tuvieron en cuenta. Y sucede muchas veces también en nosotros, que en medio de las tormentas de la vida no lo tenemos en cuenta, pero el Señor sí nos tiene en cuenta. Él nunca nos ha de dejar librados, como les dije en renglones anteriores, al azar. El Señor no los abandonó en medio de esa situación traumática. Tal vez estás atravesando por una situación traumática, pero quiero decirte que el Señor se hace presente en medio de esa situación angustiante, desesperante. Así que se turbaron. Era el Señor. Lo tenían ahí a metros. Y estaban tan turbados que dice la Escritura, lo hubimos leído, que ellos creyeron estar viendo nada más y nada menos que un fantasma. Un fantasma. ¿Cómo puede suceder eso? Que hayan confundido al Señor de la gloria con un fantasma, en que estaban obnubilados, estaban absortos por el problema. Como decimos nosotros comúnmente hablando, ellos estaban enchufados en el problema. No tenían capacidad para visualizar un poco más adelante. Y un poco más adelante estaba la persona del Señor, al cual confundieron con un fantasma. Y eso es lo que muchas veces nos sucede. Confundimos al Señor, nos sucede lo mismo. Solo vemos fantasmas y estos nos acorralan y nos hacen vivir turbados, llenos de miedo. Solo vemos fantasmas en una situación que se nos pueda plantear. Vemos todo de manera agravada. Vemos todo de una manera como que ya no hay salida, como que todas las puertas están cerradas. Entonces vemos fantasmas, vemos la multiplicación del problema, y ese problema se multiplica por 10, por 100, por 1000. Entonces cuando viene la turbación, ellos no pudieron ver la persona del Señor que estaba allí frente a ellos. Se confundieron con un fantasma porque estaban turbados. Habían multiplicado su problema. Y eso es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que multiplicar para mal, sino que tenemos que tener claridad de pensamiento. Dios quiere que tengamos claridad de pensamiento y no que seamos acorralados por fantasmas. Solo vemos fantasmas y creemos que son fantasmas los que nos están acorralando y nos hacen vivir, como les dije, turbados y llenos de miedo. Tal vez, quizás, el miedo está haciendo estragos en tu vida.
Y bajo ningún concepto y bajo ningún punto de vista el Señor quiere que vivas entre esas varas. Dios no quiere que el miedo te aborde, porque Él está precisamente en esta hora para quitar todos y cada uno de tus miedos. Así como el Señor se presentó y les quitó el miedo del naufragio, el miedo de la vuelta de campana y les quitó el miedo de la muerte misma. Yo quiero decirte en esta noche que para los que estamos en Cristo Jesús, fuimos llamados para tener abundancia de vida. Él mismo lo dijo: yo soy la vid verdadera, la vida. Fuimos llamados para tener comunión con esa vida, la verdadera vida, la vida del Señor. Y quizás el miedo esté haciendo en esta hora estragos en tu vida. De ninguna manera el Señor puede aceptar que vivas soportando el flagelo, los azotes del miedo, que terminan lacerando tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu fe. En esta noche el Señor está para quitar todos esos miedos. Así que inmediatamente cuando los vio el Señor en esa condición, les habló. Es como que el Señor está viéndote en una condición paralela, similar, igual. Y así como les habló a ellos, hoy también te está hablando a ti de la misma e idéntica manera. Entonces les habló el Señor y los equilibró y les dijo: tened ánimo, no temáis. Eso es lo que el Señor te dice en esta hora, mi amado, mi amada. Ten ánimo. No temáis. Claro, creo que en ese momento cuando escucharon la voz del Señor, reaccionaron, se dieron cuenta de que no era un fantasma el que estaba allí en ese momento cuando más lo necesitaban. Tal vez este sea ese momento cuando más lo necesites, cuando más lo estés necesitando. Simplemente el Señor, con su timbre de voz característico, te dice: no temas, no temas. Seguramente que a esas palabras Él le ha de agregar: yo te ayudo, yo te ayudo. Es que para eso se presentó el Señor en medio de esta dificultad rayana con la misma muerte. Se presentó para quitarle los miedos, para ayudarlos, porque Él estaba evaluando, estaba viendo que el miedo estaba causándoles graves estragos, hasta el punto que Él lo habrá sentido, por así decirlo, en carne propia. No lo reconocieron. El miedo los hubo obnubilado. Qué lindo es cuando habrán escuchado: ahora qué lindo es para ti que el Señor te diga: yo soy, no temáis, yo soy. Sintieron el timbre de la voz del Señor. ¡Qué maravilloso! Y es exactamente lo mismo lo que les dijo en aquel entonces. Hoy el Señor te lo está diciendo a ti: no temáis, tened ánimo, yo soy. Yo soy Jesús, no temáis. ¿Y sabes qué sucedió? En ese momento los vientos se calmaron, la tempestad se disipó, todo volvió a la normalidad.
Y eso es lo que ha de suceder en tu vida en esta hora y en el seno de tu hogar. La tormenta, el problema, la angustia, los sinsabores, la enfermedad, lo que fuere, lo que te causa angustia, lo que quizás te tenga obnubilado, el Señor se ha acercado, porque la tormenta ha de amainar. Todo ha de volver a la normalidad, porque eso es lo que el Señor desea, que nos rodee la normalidad, no lo anormal, la normalidad. Qué lindo, yo soy Jesús. Y creo que aun cuando los vientos escucharon, yo soy Jesús, en ese momento hasta los vientos obedecieron, se disiparon, se fueron de ese lugar. Y sin ningún lugar a dudas que en esta hora el Señor quiere quitar de ti todos tus miedos. Sí, Él quiere quitar todos tus miedos, todas tus inseguridades. Él no quiere que sigas viendo fantasmas. No quiere que sigas viendo fantasmas. Quiere que recobres en esta hora la paz, la seguridad, el bienestar. Por eso que en esta hora el mismo Señor quiere invitarte a que descanses en Él. Qué lindo es descansar en el Señor. Sí, cuando uno comienza a descansar es porque uno ha recobrado la seguridad, la estabilidad física, psíquica y espiritual. Es que Dios nos quiere en ese rango de estabilidad. Y qué lindo cuando la estabilidad vuelve a nosotros. Entonces recobramos una nueva visión motivadora. Ellos vieron al Señor, escucharon al Señor. Y en esta hora por la fe estás viendo al Señor y estás escuchando al Señor, porque este mensaje no ha sido producto de la casualidad, sino de que el Señor te sale al encuentro, porque Él quiere que comiences a descansar en Él. Descansa en el Señor, descansar en el Señor. Podríamos decir, y ya con esto termino el mensaje, basta de miedos. Basta de miedos. No es lo que pueda llegar a bendecir a una persona. El miedo lo anula, lo quiebra. El miedo obnubila a una persona. No lo deja razonar, no lo deja ver, no lo deja discernir. Comienza a ver fantasmas multiplicados. Qué lindo que en esta hora todo eso comience a disiparse. Se disipa, se termina la tormenta, se terminan los vientos. Comenzamos a encontrar la calma en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro saber, en nuestro entender. Saber de que no estamos solos, saber de que sus palabras son ciertas y verdaderas. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, no te dejaré ni te desampararé. He aquí, estaré contigo todos los días, que vivas sobre la faz de la tierra, más allá de que si el sol está brillando, más allá de que si el espacio, la región de las nubes está completa de ellas, más allá de que llueva, más allá de la temperatura reinante, más allá de cualquier cosa. El Señor dijo, no te dejaré, no te dejaré. La fidelidad del Señor, el amor del Señor, la asistencia del Señor, su gracia, Él disfruta de su beneplácito para con nosotros. Qué lindo saber de que aún el Señor nos mira como si fuéramos sus hermanos menores.
Y por naturaleza el hermano mayor protege al hermano menor. Qué lindo saber que Dios nos mira de esa manera, como si fuéramos los hermanos menores del Señor. Su amparo, su protección, su gracia, su amor hacia nosotros. Mujer, varón, Jesucristo te hace libre en esta hora. Sé libre de todo tipo y clase de males, de vientos, de fantasmas. Por más que los vientos te hayan azotado y te hayan sido contrarios, hoy el Señor te encamina por el camino que debes seguir. Y Él es el camino. Yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Amén, amén y amén. Gloria sea el Cordero de Dios. Y quisiera orar en esta hora, en esta hora tan importante, tan singular. Vamos a decirle: Señor, hube escuchado tu palabra y quiero comenzar a descansar en ti. Oremos juntos. Amado Dios y Padre Celestial, queremos expresarte una vez más nuestra sincera gratitud por este bien de poder orar a ti, Padre, y lo hacemos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, bajo la unción y la dirección divina de Dios, el Espíritu Santo. Gracias por esta palabra que nos has enviado y que seguramente ha sido de bendición para miles y miles de personas que han tenido oídos para oír tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te presentas en el momento oportuno, en el momento justo, cuando más lo necesitamos. Allí estás tú, allí está tu ayuda, allí está tu asistencia, allí está tu persona, allí está tu presencia. Gracias, Señor. Dejamos en tus manos todos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras incertidumbres. Y ahora queremos aprender a descansar en ti, porque nos has invitado, Señor, para que descansemos en ti y para que se le ponga punto final a todo tipo y clase de miedos. Gracias, Señor, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro bienestar, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra que marca nuestro derrotero, diciéndonos: si yo he vencido, vosotros también venceréis. Gracias, Señor, porque tu mano bienhechora sea tendido. Oh, sí, tu mano bienhechora sea tendido para levantarnos, para ponernos de pie, para socorrernos, para darnos nuevos ánimos, nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante caminaremos junto a ti. Gracias, Señor. Súbete a la barca de cada una de nuestras vidas. Súbete a la barca de nuestros hogares, Señor. Súbete a la barca de tu pueblo. Y entonces bogaremos hasta la otra ribera y nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo el Señor. Con humildad y sencillez de corazón queremos tributarte, Padre amado, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre jamás. Amén, amén, amén y amén. Gloria sea al Cordero de Dios. Amén y amén. Imparto a la iglesia la santísima bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de que os estéis saludando con la santa paz del Señor, quiero recordarles que el próximo domingo, Dios mediante, volveremos nuevamente a celebrar la comunión con el Señor. Así que todos preparando en los hogares el pan ácimo,
la copa de bendición y todas mis amadas hermanas con sus mantillas colocadas como está escrito. Si otros no lo hacen, allá ellos. Nosotros sí lo practicamos porque escrito está y mandamiento del Señor tenemos. Gloria sea por siempre al Cordero de Dios. Hasta el domingo que viene, Dios mediante, por este canal de la Santa Iglesia del Señor a las 19 horas. Amén y amén. Podéis, mis amados, saludaros con la santa paz del Señor.